Si nos centramos en lo que vamos a hablar, voy a intentar ir bastante rápido por los 20 minutos, pero sobre todo quiero dejar claro que es una documentación también muy extensa, ¿no? María Eugenia la conoce, así que la vamos a ver muy por encima, y sobre todo a mí me interesa el tema de ya adentrarnos en trabajos de lo que son episodios, porque tenemos un importante ya conocimiento de lo que es la larga duración en buena parte ya de América, de España y de Europa, y yo creo que ya nos toca echarnos a la piscina, ¿no? De lo que son los estudios de caso, que muchas veces no son agradecidos, básicamente porque es mucha documentación, pero bueno, los resultados yo creo que son necesarios, ¿no? Para ir articulando ese desarrollo de, en este caso, la gestión del desastre en las instituciones de la administración. El caso que vamos a trabajar hoy es el de Ecuador. Bueno, ustedes ya saben la problemática que tiene el Ecuador, cinturón del fuego, una alta actividad sísmica y volcánica que llega a nuestros días, y sobre todo tenemos que remarcar, especialmente para el periodo que vamos a trabajar, es que la mayoría de la población se encuentra concentrada en lo que se llama la avenida de los volcanes. Esto va a ser fundamental para entender el impacto que va a tener este sismo. En cuanto a los episodios que se conocen en la moderna, ahí los tienen, desde lo que se llama el periodo histórico, que es la llegada de los españoles, pero sobre todo si nos centramos en los que han tenido una mayor relevancia en lo que es la escala SMK, es decir, desde 8 hasta el 12, que ya es una destrucción total, tenemos que separar. Os pongo los casos, no vamos a entrar, los tienen ahí. Lo que yo quiero subrayar es que van a ser los más importantes durante este periodo de la Edad Moderna, inclusive hasta nuestros días, los episodios que van a tener como epicentro la llamada área macrosísmica que se encuentra en Riobamba. Ahora vemos un mapilla donde la mayor responsable va a ser la falla de Payatanga. Esta zona de la Sierra Centro va a ser la más castigada durante la Edad Moderna. Y volvemos a recordar la importancia de la población. El sismo. Además del sismo, tenemos que hablar de otros fenómenos en los que derivó, tanto más importantes que los impactos que el propio terremoto va a tener. Vamos a hablar de avenidas de lodo de los volcanes, de avenidas de ríos, retenciones, etcétera. Fracturas en la superficie terrestre, licuefacciones y también importantes deslizamientos. No olvidemos que esta avenida de los volcanes está respaldada por los Andes, con todo lo que ello significa. Os traigo los datos de población, lo vamos a ver muy por encima. Os he subrayado los territorios de la Sierra Centro, donde van a estar las mayores consecuencias de este episodio de carácter desastroso. Arriba tenéis, basado en el censo de Villalengua, ya sabemos el tema de los censos, las precauciones que hay que tener, pero a mí me interesa en esas áreas más afectadas para que vean ustedes el porcentaje de la población total que se encuentra. Vamos a destacar especialmente ya Riobamba, que va a ser la zona más afectada. Vamos a tener a La Tagunga, Ambato y en menor medida Guaranda y Alausí. Pero también es muy importante hablar de la población urbana, que en este tipo de episodios las mayores consecuencias van a ser donde se encuentren edificaciones sólidas, donde más muertos vamos a tener también. Y aquí os subrayo dentro de esos territorios, de esos corregimientos o tenencias, esos 4 que podemos considerar urbes. Y aquí, como ven ustedes, tenemos que destacar tanto a Riobamba como a Ambato. Esto va a ser fundamental para entender luego el número de cifras de fallecidos que va a arrojar este episodio. ¿Ok? Cuando me refiero a la Sierra Centro, luego os pongo un mapa que se queda mejor, pero esto os lo he puesto para que veáis la situación, ¿no? Rodeada de volcanes, entre los Andes, esta avenida,
Y el territorio que tenemos que destacar es este que encontramos de Riobamba, que va a ser cercano al epicentro, Latacunga, Ambato. Por aquí tendríamos a Guaranda y por aquí a Arausí. Y aquí tenemos, ¿no?, para ver qué significa esa avenida de los volcanes, pues una representación de un ingeniero militar, donde también se ubican estas urbes. Pues, por ejemplo, podemos encontrar en ellas a Quito, a Latacunga, seguimos descendiendo a Ambato hasta llegar a Riobamba, ¿no?, para que tengan ustedes constancia, ¿no?, de en qué área geográfica estamos hablando. Una cuestión principal. Este episodio ya nos lo encontramos a fines del siglo XVIII, pero hay que tener un recorrido previo muy conciso para entender qué va a suponer. El siglo XVIII está caracterizado en este territorio de la Real Audiencia de Quito por la crisis. Crisis en un área marginal. Hay motivos endógenos, que no vamos a entrar en todos, y exógenos, que no los vamos a citar. Entre los endógenos nos vamos a centrar los que nos interesan, los desastres. Ya nos encontramos desde fines del siglo XVII una situación muy complicada, que también va a ser coincidente en algunos episodios con buena parte del territorio americano. Vamos a encontrar epidemias, vamos a encontrar plagas agrícolas, especialmente la de la roya, anomalías atmosféricas y un cierre de siglo con un terremoto en 1698. Esta situación contraria se arrastraría hasta la década de los 20. Tenemos luego una situación de pausa, pero desde la década de los 40 empiezan a haber ya cambios de signo extremo y negativo. Erupciones volcánicas. El Cotopaxi entra en actividad en los 40 con 2 erupciones y otras 2 en los 60. La más importante, la del 68. Para colmo, en los 70 el Tungurahua. Dos volcanes también ubicados en la Sierra Centro. Sismos. En el 57 en Latacunga y en el 86 en Riobamba. Seguimos sumando problemas. Desde la década de los 60 va a iniciarse una inestabilidad atmosférica que va a tener un punto álgido en los 80, coincidente también con lo trabajado en otros territorios de América del Sur. Vinculado al anterior, vuelven las epidemias, especialmente la que tenemos de sarampión en la década de los 80. Esta situación, además de otras cuestiones que no vamos a tratar, también coinciden con la aparición de importantes sublevaciones de poblaciones indígenas. ¿Se dieron cuenta desde la administración que la situación era totalmente negativa? Evidentemente. Tenemos desde mediados de siglo hasta finales constantes quejas de los presidentes de la Real Audiencia que siempre dicen lo mismo. El territorio de la Real Audiencia de Quito vive la auténtica pobreza. Y todo este tipo de desastres evidentemente van a ser citados. Van a pedir soluciones. Normalmente se va a pedir que haya inversión económica para recuperar una industria textil que había caído en declive, ya especialmente con la ley de libre comercio de las reformas borbónicas. Pero lo importante, la propia administración se daba cuenta que esto no funcionaba. A nivel institucional administrativo, ¿dónde encontramos esta Real Audiencia de Quito? Virreinato de Nueva Granada, especialmente ya con esa segunda tentativa en el 39, que llegará hasta ya en los momentos de la independencia. Bueno, esta reforma dentro de estos cambios que plantean los Borbones tiene una doble visión, ¿no? La defensa Cartagena de Indias y sobre todo un mejor gobierno, una mejor administración. Por eso se parte el virreinato del Perú y habrá otros casos. ¿Qué problema nos encontramos? Inicialmente le cuesta muchísimo arrancar a este nuevo virreinato. Santa Fe, su capital, no tiene esa veteranía que tenía Lima y tampoco existen esas confianzas que había en el funcionamiento administrativo que tenía Quito con Lima. Le sumamos también que durante los primeros años los virreyes ni van a aparecer. Normalmente se van a ir a proteger la costa. ¿Qué documentación encontramos durante estas primeras fases acerca de desastres? Es muy básica. A ello hay que sumarle que la mayoría de desastres de los que se informa tienen unos impactos en un radio muy corto o una cosa fundamental que siempre va a ser clave para que nosotros encontremos respuesta en este tipo de episodios, la población humana. Si hay poca población humana o hay pocos cultivos vinculados a esa población humana, poco vamos a encontrar. Desde los 80 ya empezamos a ver una mejora administrativa, vinculada también con estos cambios que han hecho los Borbones. La documentación del sismo del 87 de Riobamba ya empieza a tener una articulación
mucho más profunda y sobre todo otra muestra, que es estos famosos informes, ¿no?, de Campomanes que pide acerca del estado de la agricultura y el clima, los pide en España y en América, se llegan a aplicar con bastante precisión en el territorio ecuatoriano. Por último, este sismo, que por un lado es el corolario de un siglo totalmente contrario, sí que va a ser el momento, por su impacto y también por el desarrollo administrativo y por encontrarnos básicamente ya a finales del siglo XVIII, donde sí que vamos a encontrar un seguimiento pormenorizado del desastre. Por último, ¿cómo va a circular la documentación? Va a ser de arriba abajo y de abajo arriba. Y vamos a tener una cuestión en cuenta. Debido a diferentes fenómenos en los que deriva el terremoto, las comunicaciones van a ser muy difíciles las primeras semanas. Pensad, fracturas en el suelo, diferentes inundaciones, puentes destruidos, deslizamientos. ¿Cómo funciona la administración de la Real Audiencia de Quito? Pues tendríamos la Real Audiencia con su presidente, los corregimientos con su corregidor y teniente, la urbe principal y las tenencias. Territorios menos poblados, también con una pequeña urbe con su teniente. En el punto bajo de todo territorio vamos a tener las poblaciones, que van a estar articuladas, recordemos que no tienen cabildos, por un teniente y por un cura. Ellos van a ser los responsables de informar a las instancias superiores. Las distancias, para lo que tengamos en cuenta, ¿no? Si aquí tenemos Quito, que va a ser el área centro administrativa en el territorio, pues hasta la Tacunga unos 110 kilómetros, Ambato 158, así como pueden observar. Lo importante es eso. No solamente va a ser la distancia, sino va a ser la problemática de las comunicaciones cortadas, por un lado, y por otro, los propios problemas que cada territorio tiene a nivel interior. La cuestión, cómo se divide este nuevo virreinato de Nueva Granada, conocida, y vamos a entrar. Aquí vamos a pasar muchas cosas por encima, María Eugenia las sabe, porque hay muchos problemas internos dentro de la Real Audiencia, no solamente de cuestiones de corrupción, sino de luchas de facciones. Lo importante, ocurre el sismo, buena mañana, el presidente no está en la capital. Se encuentra a 30 kilómetros, en Quinche, con su mujer, orándole por haber salvado supuestamente a su mujer de una epidemia el año anterior. Y hasta que no acabe, esos restos no va a volver a la capital. ¿Esto qué va a tener como consecuencia? Que van a ser otros cargos políticos los que, uno, van a tener que tomar las primeras medidas en Quito, dos, en las otras poblaciones, y tres, van a tener que informar al presidente. ¿Hasta qué punto informarán? Los primeros informes de lo ocurrido en Quito son del mismo día. Le llegan al presidente, el del teniente Aguilera y del alcalde ordinario. Le explican la situación en Quito, los daños, el presidente da su visto bueno y les dice que sigan comprobaciones de si hay más daños. Empiezan también a fijarse algunos rumores de otros territorios. Aún no se sabe qué ha ocurrido fuera de Quito. Por otro lado, el presidente le va a escribir al oidor decano de la Real Audiencia diciendo: yo no estoy, tú tienes que tomar mis decisiones mientras tanto. Infórmame de todo lo que hagas y de toda gestión que apliques. Pasan los días. Llegan las primeras noticias. Supervivientes de la Tacunga comunican el desastre ocurrido. Decisión del oidor decano. Militares. Va a enviar al teniente Aguilera con diferentes militares con varios objetivos. Uno, controlar la situación. Dos, proteger las rentas reales. Y tres, dar informe. Todo esto se comunica al presidente, pero no va a ser hasta el día 7, 3 días después del episodio, donde llegue la primera notificación, aunque estaba escrita días antes. Esto que estábamos hablando, ¿no?, de los problemas de comunicaciones. Llega el informe del corregidor de Ambato, situación desastrosa, más militares. Envía el oidor decano. Se informa al presidente. Mientras tanto, Aguilera está de camino y antes de llegar al territorio de la Tacunga envía su primer informe de lo que ha visto. La situación es penosa, pero más penosa es todo lo que le están contando de las noticias que llegan de otros territorios, del corregimiento de Ambato, de la Tacunga. Todo esto se informa al presidente. El presidente, ya de regreso, llegaría el día 9, viene una situación muy complicada. El oidor decano y el alcalde primero deciden hacer una recolección de víveres para ayudar a estas poblaciones. Cuando llega el presidente, se les pone lo que han hecho y hay presiones para que se utilicen las rentas reales para ayudar a estas poblaciones, especialmente en cuestiones de alimento.
El presidente va a dar carpetazo rápido, va a reunir el Real Acuerdo, se va a revisar la documentación, se revisa especialmente la gracia real tras el terremoto de la Tacunga del 57 y, como también adelantaba antes Armando, no se van a ceder rentas reales. El rey, en todo caso, él te dará su pedida regia, te perdonará lo que él crea conveniente. En cuanto a la recolección ilegal, finalmente la acepta, pero aquí viene un problema, que lo veremos finalmente. El oidor decano va a enviar a Juan de Dios Morales, una persona que también está dentro de estas intrigas dentro de la Real Audiencia. Decisiones. Toca poner medidas. No se van a dar las rentas reales, está claro. Decisión que toma el presidente es auto. Dice, vale, no podemos dar. ¿Qué vamos a ver? Que estas zonas del norte de Quito, que no han tenido casi daños, dupliquen envíos de víveres. Ese excedente se guarde para esos territorios si lo piden, pero no va a ser gratis. Van a tener que recuperar dinero de las ruinas y de los frutos. Por otro lado, se va a aplicar una medida clásica. Se van a intentar fijar los precios a los previos al terremoto para perseguir la especulación. Evidentemente, esta medida se volverá a repetir, lo que significa que no se estaba cumpliendo. Mientras tanto, Aguilera envía su segundo informe. Recordemos que hasta el momento solo tenemos noticias oficiales de Ambato, y ya estamos a día 11. Ha llegado a la Tacunga, explica la tragedia, le llegan noticias más penosas todavía de Riobamba y Ambato y de otras como Guaranda y Alausí, menos pobladas, pero también con daños. El único error de la información que da es Cuenca, que queda mucho más al sur y realmente tuvo daños muy pequeños, pero el resto lo cumple. Además, incluye una cosa que va a ser fundamental. Se va a debatir de dónde viene el sismo. Aquí ya se acabó el providencialismo, el terremoto del Irwa, ya saben ustedes lo que supuso en el pensamiento, y él plantea que viene del Océano Pacífico. Este informe va a ser fundamental para articular el mismo día el auto que va a dar una total pregunta a todos los miembros de las administraciones de cada territorio para explicar qué ha ocurrido y qué soluciones se han dado. Todo en base a lo que ha dicho Aguilera. Ahí lo tienen. Esas cabezas administrativas van a tener que explicar todo del territorio, de la capital. ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Qué clases de personas? ¿En qué situación están las comunicaciones, las infraestructuras, los daños en las haciendas? ¿Qué efectos ha causado el terremoto? ¿Qué necesidades urgentes tienen? Además, ¿qué políticas han aplicado mientras tanto? ¿Han protegido a los pobladores? ¿Han protegido las rentas reales? En el caso de Ambato, se suma que está el obraje de San Ildefonso, que pertenece a las temporalidades de la corona, y también en ese territorio se va a pedir un informe extra. Por último, se advierte al resto de territorios de los que no hay noticia que no han dicho nada. Y siguen pasando los días. Al día siguiente, otro auto, también vinculado a lo que ha contado Aguilera. Por un lado, que se queme estiércol y leña para evitar oler esa putrefacción de los cadáveres, y como en Riobamba aún no hay noticias, y las noticias que ha remitido el teniente Aguilera son horripilantes, decide enviar nuevamente tropa militar, con la misión que ya hemos hablado siempre, ese control de la población, control de rentas e informar. ¿Cuándo van a llegar el resto de las notificaciones de los territorios afectados? Dígase Guaranda, Riobamba y Alausí, entre el 12 y el 14. El terremoto había sido el día 4, imaginad. ¿Cuál es el último auto importante en esta primera fase? La reiteración de que se cumpla el del 11 de febrero, porque esto va a ir a la corona. Por eso es tan detallado. Los políticos van a tener que justificar lo que han hecho y necesitan esa documentación. Y se va a insistir en la cuestión de las clases. Que no se olvide. ¿Cómo se ejecuta este auto del 11 de febrero? Se van a ir entregando en cada territorio, pues según el tipo de impacto que hayan tenido, pues antes o después. Entre febrero y abril las tenemos. Los informes de las poblaciones más pequeñitas lo van a hacer tenientes o los sacerdotes que tienen, o los dos. Eso va a pasar al corregidor y al teniente, que va a hacer el de su territorio y lo va a elevar a la Real Audiencia. Noticias. La documentación no es tan, por ejemplo, tan detallada como la que ha presentado Armando, pero está muy bien, visto lo que había sido previamente en este territorio a nivel administrativo. Se explican los fenómenos ocurridos
se va a subrayar una cosa evidente, que las urbes van a hacer las zonas más dañadas y las poblaciones indígenas, pues las iglesias, evidentemente, las construcciones sólidas. Va a haber una auténtica descripción de las rentas reales perdidas, de las haciendas y los obrajes, las comunicaciones. El problema va a ser los fallecidos. Vosotros pensad que cuando llega esta orden, que es del día 11, a saber cuándo llega, suele llegar con un retraso de 2-3 días, la gente ya ha enterrado a muchísimos fallecidos. Muchos están irreconocibles. Y por no hablar de muchísimos territorios, no vamos aquí a hablar del caso de Riobamba, que hay un deslizamiento que sepulta 3 barrios. Claro, eso va a ser un problema. Y con las clases lo mismo. En todas no se va a poder esclarecer. En alguna va a haber diferencia de definición de qué es clase. En algunas veremos mestizos con blancos, etc. Esto va a ser, digamos, los problemas que va a tener. Último auto. 18 de marzo. Llega el momento de reconstruir. Se ordena desde la Real Audiencia la formación de cabildos abiertos en las urbes. Las zonas más importantes. Se va a recomendar que se evite edificaciones en riesgo, pero claro, si nos basamos en las leyes de India, poco podemos hacer a la hora de edificar. Las conclusiones son claras y sugerentes. Hay muchos territorios, muchas urbes que piensan que hay otros lugares que estaría bien irse, pero como no hay medios, se van a quedar donde están. Y otras dicen, es que encima no nos podemos ir porque es que este territorio es el mejor. Nos vamos a quedar a pesar del riesgo que tenemos. Solamente se va a trasladar Riobamba, que queda totalmente asolada, y además va a tardar años porque van a entrar luchas de élites locales por elegir el lugar. Va a tener que intervenir la corona para ver qué está pasando aquí. Se enviará a un corregidor, que no es el del territorio, para que haga un informe. ¿Qué ocurre con algunas pequeñas poblaciones, especialmente las que han sido sepultadas, ¿no?, por lodo que salió de los volcanes? Nos encontramos casos interesantes. Algunas se van a reconstruir en el mismo sitio, pero encontramos que diversos sacerdotes o tenientes de esos territorios van a ceder tierras propias para fundar nuevas poblaciones. Aquí va a intervenir la corona. ¿Para qué? Para ver si hay intereses ocultos, evidentemente, para que busquen favorecer a esos curas y tenientes. Va a tener que dar su autorización. Y por último, no entraremos en la cuestión del perdón de los tributos. La petición inicial es que se perdone un año los tributos a los indígenas. Luego la cosa va a cambiar. Los hacendadores van a presionar para que esto no sea así. Pero bueno, no podemos entrar en esto. Por último, ¿cómo llega esto a la corona? El día 20, es decir, 16 días después del terremoto, se envía el primer informe por parte del presidente de la Real Audiencia. ¿Quién? ¿Al virrey? En América. En España, ¿quién es? El secretario de Estado, cabeza de gobierno. El secretario de Gracia y Justicia, encargado de las cuestiones de ultramar, y el secretario de Hacienda, porque tenemos las rentas reales y las temporalidades. ¿Qué se incluye en este primer informe? Un resumen de lo que se conoce, se debate el origen del sismo, qué políticas de emergencia se han aplicado, es decir, hay que buscar rápidamente que la corona te apruebe lo que has hecho. Y se va a pedir esa piedad regia, como os he dicho, ¿no? Inicialmente va a ser la de los tributos indígenas, pero luego cuando intenten cambiarla se va a negar el susto que el rey ha decidido eso, que se le perdonan los tributos. De apoyo. El Cabildo de Quito también va a enviar un informe. Por un lado, para ayudar a las zonas devastadas y por otro, para que también se apruebe su gestión en la ciudad. Y por otro lado, el obispo, con esa misión especialmente de ayuda. Segundo informe. Momento de las reconstrucciones. Va a ser el 21 de marzo. Recordemos que el día 18 era el auto. Se va a informar en España a los secretarios de Estado y de Gracia y Justicia que la cosa está tranquila y autorizado a que se inicien los debates acerca de las reconstrucciones. El último informe, antes del informe final, lo tenemos en abril, es debido a un nuevo temblor. Se va a remitir al virrey, a los secretarios de Estado y de Gracia y Justicia, no solamente para informar de esta cuestión, sino porque siempre hubo una paranoia sobre sublevaciones indígenas aprovechando el caos. ¿Qué respuestas son las más importantes que proceden de estas autoridades superiores? El 20 de marzo el virrey da el ok al informe inicial. El 20 de agosto el secretario de Estado. El rey lo ha aprobado. Y 2 días después el secretario de Hacienda no solo comunica que el rey ha aprobado ese informe del 20 de febrero y los subsiguientes, sino que la piedad regia ha perdonado los tributos a los indígenas durante un año. Así es como funcionaría, ¿Cómo
se eleva esa documentación por todas las vías que pasa. No hemos visto cómo han podido observar. El Consejo de India ya está totalmente marginado. Es decir, aquí la cuestión de las secretarías ya ha tomado todo el poder. Y cómo descienden esas resoluciones reales, ¿no? Como se informa del rey, las secretarías, se informa también al virrey, a la Real Audiencia y luego a los corregidores o los tenientes para que las apliquen. Informe final a la corona, el 20 de noviembre. Todo lo que se ha recolectado con ese auto, que hemos dicho del 11 de febrero, se va a recopilar de cada territorio bien ordenado, bien organizado, de cada regimiento, de cada tenencia, y también se incluye Quito, y tenemos todo el proceso. Cómo se ha gestionado la emergencia, cómo se están aplicando las reconstrucciones, etc. Un punto especial va a ser la recolección del cómputo de muertos, que ya hemos dicho que los cálculos no podían salir. Por un lado ya hemos visto esos problemas que había y por otro había mucha prisa en dar datos al rey. Evidentemente hay muchísimas zonas que no se va a contabilizar y en otros se van a dar a ojo. Con esos 3 barrios de la Tacunga que están totalmente sepultados, dicen, pues 4.000, para que vean, ¿no? Y sobre todo la distinción por clases. No va a coincidir en muchos informes. Por último, se va a agregar el informe final del presidente de la Real Audiencia de Quito, pues va a tratar este origen del terremoto, el radio de alcance, los fenómenos derivados, deja claro que hay más muertes reales que las que se conoce y va a meter tarde, porque aún no ha llegado esa resolución regia, que la piedad regia sea en este caso para los hacendados, ¿no? Cuando esto se envía, la otra venía de camino. ¿A quién se enviará? Al virrey, por un lado, para buscar su apoyo. Al virrey se le dice, te mandamos esto para que nos apoyes. Para que el rey ceda, gracias a también tu apoyo. A los secretarios de Hacienda, evidentemente cuestiones que hemos hablado de rentas, y de Gracia y Justicia, para cuestiones de ultramar. No lo he dicho, pero lo pone ahí. En este informe también hay una valoración de los papeles que han hecho los funcionarios. Encontramos muchísima manipulación del propio presidente. Va a favorecer a afines. Algunos corregidores, el de la Tacunga, tras el terremoto tarda 2 semanas en regresar a la Tacunga porque dice que está recolectando impuestos. Y no hablemos del Dambato, que finalizaremos con él, que es criticado por sus propios pobladores de que no hace nada. Y les pide premios, por no hablar a su sobrino que quiere ya que ascienda dentro, para que veáis. Además de estas instrucciones que se envían, también se comunica al secretario de Estado que se ha enviado el informe. No participa nada el Consejo de Indias, como estábamos hablando. Este informe será aprobado por la corona. Aquí tenemos una cuestión de los muertos, no vamos a entrar. Aquí tenéis el caso de Riobamba, para que veáis, ¿no? La desolación y por otro la división que se intenta hacer por clases. Y por último, en este caso, los porcentajes de población fallecida de cada territorio vinculados a ese censo de Villalengua. Pues el territorio de Ambato casi un 14%. Y en Riobamba un 9%, el total, un 6,6% de la población. Pues datos muy importantes, ¿no? Como podemos observar. Y por último, y para cerrar, hemos hablado de vías muy oficiales, que la administración lo ha hecho muy bien, aunque hemos visto algunas cosas que olían, ¿no? Sobre todo esa valoración de los funcionarios, cómo habían participado. Al principio se hablaba de Juan de Dios Morales, que es al que le encomiendan llevar esos alimentos que se han recolectado. Y también, inicialmente, el oidor decano le dice que tiene que informar. ¿Qué significa esto? Este señor tenía problemas con el presidente por cuestiones de cargos, que le había dado el presidente a su sobrino en vez de a él. Pero ello no quita que regrese con un informe de todo lo que ha visto. Llega con el informe y el presidente de la Audiencia le dice, esto es ilegal. Va a apelar a la Audiencia, pero también se lo comunica al rey. Se cubre las espaldas. Quiere informar de lo que ha ocurrido realmente. Por otro lado, el presidente, sabiendo, también va a escribir a la corona, especialmente al secretario de Gracia y Justicia, diciendo que lleve cuidado que personas pueden enviar documentación falsa. ¿Cómo acaba esta película? Y es lo que da una visión de veracidad a los informes hechos por Juan de Dios Morales. Especialmente recaen en Ambato. Van a ser los propios pobladores cuando se vaya el corregidor y llegue el nuevo corregidor de Arquea, que es una persona que no vamos a entrar, pero va a ser fundamental en las reconstrucciones, que denuncian ya en mayo la Real Audiencia que su corregidor no hace nada. Se ha hecho una casa para él solo y los demás que se busquen la vida. Esto va a llegar al monarca al año siguiente.
la resolución del monarca. ¿Hasta qué punto lo que nos han enviado es legal o es ilegal? Se dice que la comisión de Morales es legal, esa documentación también acaba en la corona. Y acerca de este corregidor de Ambato, la corona acepta que no ha cumplido su labor y que simplemente el presidente le quería proteger. El corregidor siguiente también hará un informe. Para que veáis, ¿no? Fuera de las vías oficiales también encontramos otra visión. Y bueno, esto sería un pequeño recorrido a este episodio y bueno, no sé si me habré pasado, si es así, mis disculpas y muchísimas gracias a todos.